Saludos chicos, les habla Cielo, la maestra de español. Esta presentación se las incluí en el Google Classroom el lunes y tenía la intención de que ustedes la leyeran, hicieran los ejercicios y que cuando regresáramos a la escuela el 30 de marzo, pues poder comenzar a discutir este material. No obstante, por la situación que yo estoy viendo, entiendo que esto se va a extender. Así es que de ahora en adelante lo que voy a hacer es que el material que les envíe como presentaciones se las voy a explicar antes de que ustedes los trabajen los ejercicios. También pretendo discutir los ejercicios que les envié y la semana que viene entonces darles alguna pruebita sobre este material. El tema es el de las figuras literarias. Yo sé que ya hay muchas de ellas que ustedes las conocen porque las estudiaron en grados anteriores, pero también sé que hay unas nuevas que se van a estudiar en este grado específicamente. Una de ellas es la metáfora. La metáfora es una comparación que se establece entre dos o más elementos porque comparten una característica en común. Existen dos tipos de metáfora. Está la metáfora directa. La metáfora directa es más fácil de que nosotros la podamos identificar porque los dos elementos que se comparan están presentes. Miren este primer ejemplo. En este primer ejemplo dice: sus dos ojos son dos grandes planetas. Los dos elementos que se comparan están presentes, ojos y planetas. Y tiene una palabra, ¿verdad? Que es la palabra son, que cuando ustedes vean que aparece la palabra son, es o alguna forma del verbo ser, y se comparan esos dos elementos, pues estamos ante una metáfora. Tenemos entonces la metáfora indirecta, que la metáfora indirecta es la que es un poquito más difícil de que nosotros la podamos identificar porque lo que básicamente hace es que cambia una palabra por otra. Por ejemplo, aquí dice los planetas de su cara. Realmente en nuestra cara, pues nosotros no tenemos planetas. Lo que ocurre es que se establece una comparación entre los planetas con los ojos. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, miren el dibujo que tengo aquí, pues quiere decir que probablemente los ojos de esta persona son azules con algunos tonos verdosos. Entonces los compara como si fueran unos planetas. Otra figura literaria muy conocida es el símil. El símil, al igual que la metáfora, es una comparación entre dos o más elementos. Lo único que en el símil se va a utilizar una partícula comparativa. Palabras como, parece, semejante, igual a y cual. Miren el ejemplo que tenemos aquí. Su bigote parecía la cola enroscada del gato. Compara el bigote con la cola del gato. Y miren aquí la partícula comparativa, que es la palabra parecía. Quiere decir que el símil es mucho más fácil de que nosotros lo podamos identificar. La personificación es aquella imagen que consiste en otorgarle cualidades de humanos a animales u objetos. Aquí, por ejemplo, dice: después de un largo día de trabajo, el sol dormía la siesta. ¿Por qué es una personificación? Pues porque el sol ni trabaja ni duerme siestas. Eso es una cualidad que le pertenece a los seres humanos. Así es que esta figura literaria nos permite a nosotros conocer el momento del día que es. Porque al decir que el sol duerme la siesta, quiere decir que ya no hay sol, es decir, que es de noche. Recuerdan ustedes que antes de yo de dar este tema, nosotros estuvimos discutiendo en el salón el tema del lenguaje figurado, ¿verdad? Y el tema de la poesía. Y se les había establecido a ustedes que el lenguaje figurado tiene el propósito de crear belleza por medio de las palabras, de decir las cosas de una manera distinta. Así es que vemos a través de esta figura que se dicen las cosas de una manera distinta, porque en vez de decir que es de noche, pues dice que el sol duerme la siesta. Tenemos la animalización. La animalización es bien parecida a la personificación, solo que consiste en darle cualidades de animales a algo que no lo es.
Por ejemplo, decir que el hombre estaba tan malhumorado que ladraba a toda persona que se le acercara es una animalización. ¿Qué es lo que hace que esto sea una animalización? La palabra ladraba, porque ladrar es una cualidad única de los animales. Tenemos la hipérbole. La hipérbole es una figura literaria que consiste en la exageración, ¿verdad? Decir, el hombre era tan fuerte que podía levantar hasta 1000 mujeres a la vez sin perder el equilibrio. La onomatopeya es una figura literaria que consiste en imitar sonidos. Por ejemplo, yo decir, el tic-tac del reloj no me dejó conciliar el sueño. ¿Dónde estriba la onomatopeya? Aquí, en la palabra tic-tac. Mírenlo aquí. Ahí es que se imita el sonido. Así es que esto es una onomatopeya. Tenemos la anáfora. La anáfora es una figura literaria que consiste en repetir la misma frase, pero es al principio de los versos. Mírenlo aquí. Una palabra se repite en todas. Tenemos la aliteración, que la aliteración es la repetición de una misma letra para conseguir un efecto sonoro. Miren aquí, dice, en el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaba. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es imitar ese sonido que hacen las abejas. Otro ejemplo de una aliteración son los poemas de Luis Pález Matos. Luis Pález Matos tiene un poema que se titula Majestad Negra, que dice así: por la encendida calle antillana, batembandumba de la quimbamba, rumba macumba. Si se fijan en ese poema, hay unos sonidos que se repiten, el sonido MB, rumba macumba. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es imitar el sonido de las congas, de los tambores de los africanos. Tenemos aquí la metonimia, y la metonimia es bastante parecida a la metáfora. Constituye en cambiar un término por otro, pero es porque tiene una relación de significado. Y tenemos diversos tipos de metonimia. Tenemos la de causa por efecto, ¿verdad? Yo decir, en su vida tuvo muchas cruces. No quiere decir que tuvo literalmente muchas cruces, sino que se refiere a la cruz de Cristo, ¿verdad? La cruz que cargó Cristo. Y cuando decimos que cruz, nos referimos a que hubo muchos problemas, muchos sufrimientos. Otro ejemplo de una metonimia es contenedor por contenido. Yo decir, me tomé 3 botellas. Realmente yo no me tomo la botella, yo me tomo el líquido que la botella contiene. Tenemos aquí materia por el objeto. Desenvainó el acero. Si yo digo que desenvainó el acero, fue que sacó la espada, y es que la espada está hecha de acero. Por ejemplo, sería como yo decirles a ustedes en la clase, saquen sus maderas que vamos a escribir, ¿verdad? Me refiero al lápiz. ¿Por qué? Porque el lápiz está hecho de madera. Tenemos lo físico por lo moral, como yo decir es puro corazón, quiere decir que es bondadoso. Tenemos el autor por obra, yo decir leí a Shakespeare, yo no me leo a Shakespeare, yo me leo lo que Shakespeare escribió. Tenemos la sinécdoque, que la sinécdoque es un tipo de metonimia, ¿verdad? Pero es distinto, ¿verdad? Vamos a ver qué tipo de sinécdoque hay. Tenemos aquí la parte por el todo, ¿verdad? Yo decir pidió su mano. Él se quiere casar con ella, pero él no quiere la mano sola, ¿verdad? Él la quiere completa. Así es que esto es un ejemplo de una sinécdoque, es decir, la parte por el todo. Como yo decir, por ejemplo, 5 cabezas de ganado corrían por el campo. No corre la cabeza sola, corre la vaca completa, ¿verdad? Así es que eso es un ejemplo de sinécdoque. Tenemos el todo por la parte, como yo decir, dame tu teléfono, yo no quiero el teléfono tuyo, yo quiero el número de teléfono. Lo singular por lo plural, decir el chileno es flojo, no puedo generalizar, ¿verdad? El chileno me refiero a todos, así es que eso es un ejemplo de sinécdoque. O lo plural por lo singular, como por ejemplo, Chile es tierra de los Nerudas y las Mistrales, refiriéndose a esos poetas que son de Chile.
Miren, tenemos aquí la ironía. La ironía es una figura que consiste en decir lo contrario a lo que yo pretendo decir. Por ejemplo, yo decir qué melena tan hermoso tiene tu hermano. Cuando nos fijamos en la foto, pues yo creo que todos podemos concordar en que eso no es así. Así es que eso es una ironía. Cuando tú dices algo y eso no es realmente lo que tú quieres decir, sino que quieres decir otra cosa. Tenemos aquí el epíteto, que el epíteto consiste en utilizar adjetivos que son innecesarios porque es una característica bien obvia del elemento que estamos describiendo. Como por ejemplo yo decir la roja sangre, sabemos que la sangre es roja, el cielo azul, sabemos que el cielo es azul, la blanca nieve, sabemos que la nieve es blanca. Tenemos aquí el retruécano, que el retruécano es un juego de palabras que consiste en repetir las mismas palabras en un orden distinto. Y al cambiarlas de orden, pues cambia el significado, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir dos bicicletas viejas que yo decir dos viajes en bicicleta. Ven que al cambiarle el orden de las palabras, también cambia su significado. Esta del hipérbato no la voy a discutir con ustedes, así es que esta la voy a saltar. Y vamos a saltar la sinestesia, la paradoja no. La paradoja nos dice que es una contradicción, ¿verdad? Sería como yo decir el dulce salado, ¿verdad? Así es que es tener dos ideas que resultan contradictorias. Miren esta, alabar las riquezas lo hacen más pobre. ¿Por qué? Aparenta ser una contradicción, pero no, porque quiere decir que él tiene muchas riquezas, pero es tan codicioso que lo lleva a vivir miserablemente. Entonces vamos a ver estos ejercicios de práctica que nosotros tenemos aquí. Déjame darle una pausita al videíto. Bien, tenemos aquí estos ejercicios. Vamos a ver el número 1. El primero dice, y todo el campo se queda mudo y sombrío meditando. Así es que nosotros tenemos aquí tenemos nosotros una personificación porque dice que el campo se queda mudo y que el campo medita. Así es que no. Aquí el que medita pues es la persona. Así es que aquí nosotros tenemos una personificación. Tenemos, tus labios son un rubí partido por gala en dos. Quiero que ustedes se fijen que está diciendo que una cosa es otra. Mírenlo aquí, miren la palabra son. ¿Se acuerdan del ejemplo que discutimos ahorita que decía tus ojos son dos planetas? Pues aquí están los dos elementos que se comparan, labios y rubí. Así es que aquí, y tiene la palabra son. Así es que esto es una metáfora. Vamos a ver la número 3. O guitarra, corazón mal herido por 5 espadas. Así es que aquí al decir esto se refiere a las cuerdas de la guitarra. Tenemos aquí una metáfora. Tenemos aquí la próxima que dice murmullo que en el alma se eleva y va creciendo como volcán que sordo anuncia que va a arder. Miren aquí, tenemos un símil. Miren la partícula comparativa, ¿cómo? Miren esta, tanto dolor tengo en mi pecho que me duele hasta el aliento. ¿Qué figura literaria es esta? Miren a ver, piensen. Tengo tanto dolor que me duele hasta el aliento. Imagínense eso es una exageración. ¿Y cómo se me llamaba esa figura literaria que consiste en exagerar las cosas? Esa es la hipérbole. Miren esto es como si fueran unos versos. Una palabra puede crear odio, una palabra puede herir o matar. Si nos fijamos, se repite en ambas una palabra al principio de los versos. ¿Recuerdan ustedes cuál era esa figura literaria que discutimos al inicio? Esa es la anáfora. Miren la número 7. Dice, comieron una comida eterna sin principio ni fin. Que la comida era eterna, como si estuvieron todo el tiempo comiendo. Así es que, ¿cuál figura literaria es esta? Esta es una, piensen, miren a ver, eso es una hipérbole. Miren aquí, la número 8. Dijo la zorra al busto después de verlo. Cuando se refiere al busto es como a veces que uno ve como unas estatuas que tienen solamente de la mitad del cuerpo para arriba.
Pues ese es el busto. Entonces la Zora le está hablando al busto y dice, tu cabeza es hermosa, pero sin seso. Así es que esto es una personificación.